Vamos a iniciar en un momentito.
Muy buenas noches nuevamente a todos los que ya se encuentran conectados. Bienvenidos luego de un largo receso por diversas circunstancias. Pues hoy vamos a retomar la continuidad del contenido de nuestro programa. En la presentación aparece ya el tema que vamos a abordar, a discutir y a compartir con ustedes como, digamos, uno de los puntos contenidos en nuestro programa. Pero antes de entrar de lleno al tema, solo quería darles dos informaciones. Una es que la próxima semana nos correspondería clases presenciales, pero como todavía el lunes hay exámenes de otros semestres, los salones van a ser utilizados. Entonces, el día lunes vamos a trabajar virtualmente. Y como ya habíamos señalado para el día lunes la realización de examen extemporáneo o extraordinario, pues lo vamos a realizar el día martes. Yo creo que esa información ya la compartió el licenciado Javier. Sin embargo, yo reitero que el día martes a los compañeros que presentaron su solicitud dentro del plazo establecido en la normativa y hayan justificado su incomparecencia o la razón por la cual no se examinaron el día 2 de marzo, pues la prueba la vamos a realizar el martes a partir de las 17 horas en el cubículo 205 del edificio S7, segundo nivel. No va a haber otra oportunidad, así es que por favor, a los compañeros de esta sección que hayan presentado su petición en el plazo establecido y justificado su inasistencia a la prueba normal, por favor, el día martes a las 5 de la tarde, en el cubículo 205, edificio S7, segundo nivel. Y primero Dios, si no hay ningún inconveniente, el día viernes de la otra semana, que es presencial, esperamos que se pueda, trataremos de realizar la audiencia que vamos a hablar esta noche. Solo estamos pendientes de que nos confirme un agente fiscal que nos va a apoyar para realizar esa audiencia. Entonces, primero Dios, logremos realizarlo si no hay ningún inconveniente. Si no es posible, pues tendrá que ser cuando nos corresponda nuevamente clase presencial, posiblemente no sea factible antes del descanso de Semana Santa, si no será después. Pero la idea es que entre más rápido, mejor, porque el tiempo avanza y estamos un poco atrasados. Bien, hoy vamos a hablar de las famosas audiencias unilaterales y bilaterales. Audiencias unilaterales existen no solo solicitando orden de aprehensión del imputado, sino para la práctica de cualquier solicitud que formule cualquiera de los sujetos procesales al juez contralor de la investigación. Y pues a partir de lo regulado en el artículo 109 del Código Procesal Penal, encontramos lo relacionado a las audiencias unilaterales y bilaterales. El Código Procesal Penal denomina audiencia unilateral, no define qué es una audiencia unilateral, pero sabemos que la denominación se deriva porque solo uno de los sujetos procesales comparece ante el juez a concretizar su petición o solicitar la diligencia judicial que estime pertinente que se va a realizar. En este caso, pues se trata de la solicitud de detención o aprehensión que el Ministerio Público va a formular al juez al considerar que de la investigación que ha realizado tiene elementos suficientes para solicitarle al juez la restricción la, de la libre locomoción del sindicado. Pero previo a hablar de qué es una audiencia unilateral, cuáles son los supuestos de la detención de una persona, pues establecimos en la primera presentación
el fundamento legal de lo que es la audiencia unilateral y la orden de detención del imputado. Encontramos ahí artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala, del Código Procesal Penal y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comúnmente conocida como el Pacto de San José. Bien, decía hace un instante que el Código Procesal Penal en el artículo 109 no indica en qué consiste una audiencia unilateral, sino únicamente dice que el Ministerio Público y los demás sujetos procesales pues harán sus planteamientos en forma verbal y pública en una audiencia, que puede ser unilateral o puede ser bilateral, dependiendo del caso. Sin embargo, para que tengamos, digamos, conocimiento de cómo podemos definir una audiencia, en este caso unilateral, pues en la presentación, en la segunda lámina que estamos exponiendo, aparecen dos definiciones de cómo debe definirse o cómo debemos considerar una audiencia unilateral. Y por favor, le vamos a solicitar a Viviana Pérez que nos apoye con la lectura de la primera definición que aparece en la presentación. No sé si me escuchó Viviana, o alguien que nos apoye. ¿Sí me están escuchando? Sí, Por favor, alguien que nos apoye con Héctor Alexander, por favor. buenas noches, licenciado. Buenas noches. Inciso A, diligencia judicial mediante la cual un sujeto procesal comparece ante el órgano jurisdiccional a formular su pretensión y obtener autorización judicial para realizar un acto o procedimiento dentro del proceso penal. Muchas gracias. Pues ahí lo que la definición hace es más que todo enfocarse y en centralizar de que se habla de una diligencia unilateral, porque como dice la definición, solo un sujeto procesal comparece ante el juez a plantear su solicitud. No comparece el imputado, ni su abogado defensor, ni el querellante, ni las partes civiles, sino únicamente el sujeto procesal que va a hacer su planteamiento, su exposición en esa audiencia, justificando o fundamentando el requerimiento que va a formular. En este caso, pues, se trata de la solicitud de detención o aprehensión del imputado. La segunda definición, Hendrix de León, ¿qué dice la segunda definición? Sí, la escucho. Muchas gracias. Bien, dentro del desarrollo del proceso penal y del desarrollo de la investigación, hay diligencias que imperativamente requieren que el juez autorice su realización o la práctica de esta diligencia. Es decir, que el Ministerio Público, no obstante ser el amo y señor de la investigación, el responsable de la persecución penal e investigación de los delitos de acción pública, hay diligencias que por sí solo no puede practicar, no puede realizar, sino que necesita que el juez lo autorice. Y un ejemplo concreto es el que estamos analizando hoy, la detención. El Ministerio Público podrá contar con elementos suficientes para creer que el imputado participó en la comisión del delito, pero el Ministerio Público no puede ordenar la detención del imputado. Necesariamente tiene que hacer su petición al juez contralor de la investigación o al juez ante quien se está tramitando
o desarrollando el proceso penal. Por eso dice de acto o procedimiento que requiera autorización judicial. Pero no solo la detención requiere autorización judicial, hay otras actuaciones, hay otras diligencias que necesariamente tienen que ser autorizadas por un juez. Pensemos en un allanamiento, en donde el Ministerio Público, como parte de su investigación, estima que es necesario practicar un allanamiento, pues tendrá que solicitárselo al juez para que este funcionario judicial autorice la práctica de esa diligencia. O bien solicitando otra medida cautelar aparte de la detención, como por ejemplo el embargo de bienes, el embargo de cuentas bancarias, eh, etcétera, etcétera. Entonces, necesariamente hay actuaciones dentro del proceso penal que necesitan que el juez las autorice. Entonces ya hemos establecido por qué o en qué consiste una audiencia unilateral. Y más adelante, por supuesto, vamos a abordar lo relacionado a las audiencias bilaterales. Ahora bien, si alguien me puede responder, ¿qué supuestos exige tanto la Constitución de la República como el Código Procesal Penal para que se proceda, para que el Ministerio Público pueda solicitarle al juez la orden de detención y éste ordenarla o decretarla? ¿Cuáles serían esos supuestos que necesariamente tienen que concurrir para que proceda la limitación de la libre locomoción de un sujeto, en este caso, imputado o sindicado? ¿Peligro de fuga, licenciado? Lucila Aunice dice peligro de fuga. Buenas noches, Lick. Buenas Para noches, que Noemí. se pueda otorgar esta medida a los auxiliares fiscales, podrían tener ellos los suficientes elementos de prueba de convicción para que a él se le pueda generar la orden de aprehensión. Ajá, tiene que tener medios de investigación que relacionen al imputado con el hecho delictivo. Ese es un elemento. Lo que decía Lucila es sí, pero más que todo este aspecto es cuando el juez considera que es necesario decretar la prisión preventiva, porque puede haber peligro de fuga del imputado y con eso no se garantiza su presencia en el proceso. Entonces, sí, si hay peligro de fuga, puede entonces decretar la prisión preventiva. Pero pues, pensemos también de que el imputado pudiera sustraerse de la investigación, evadir su responsabilidad penal, entonces es necesario que el juez decrete su detención, que también pues podemos pensar de esa manera. Y lo que decía Noemí, por supuesto, uno de los supuestos fundamentales para que el juez autorice la detención de una persona es que el Ministerio Público le presente en esa audiencia medios de investigación, testimoniales, documentales, periciales, prueba material, científica, etcétera, que demuestren o acrediten la presumible participación del imputado en ese hecho delictivo. Pero qué más, digamos, se necesita para que el Ministerio Público pueda solicitar la detención y el juez autorizar esa detención? Son temas que ya abordamos en Derecho Procesal Penal 1, que solo estamos tratando de recordar. Y estamos tratando de recordar para que cuando veamos realmente lo que es el desarrollo de la audiencia unilateral, donde el Ministerio Público formula su petición de detención del sindicado, pues es necesario que refresquemos estos conocimientos ya expuestos en Derecho Procesal Penal 1. Y tal vez cuando hay le encuentra bien flagrancia. Es un supuesto.
es un supuesto, cuando hay flagrancia, o sea, la detención procede cuando hay flagrancia, correcto. ¿Qué más? ¿Será necesario que exista la comisión de delito o falta? Sí, cuando encuadre en un delito, la acción, Ujú, el hecho sería, ¿verdad? ajá. Bien, ahí sí que tratando de avanzar. Primero, pues veamos qué debemos entender por la detención o aprehensión del imputado y pues su fundamento tanto constitucional como procesal. Ya vimos también que el artículo 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos hace referencia a la detención de una persona. Pero para comprender de mejor manera qué es una aprehensión o detención, pues en la presentación aparece una definición muy simple, muy práctica, muy comprensible de lo que es esta medida de coerción. Y se dice que es una medida de coerción personal porque más que todo, digamos, afecta directamente la persona del imputado, es decir, al sujeto a quien se le está atribuyendo la comisión y participación en un hecho delictivo. Ya es una medida de coerción personal, es decir, cuando se habla de medida de coerción personal, quiere decir que esta medida se decreta primero atendiendo al principio de legalidad, que solo se puede restringir, solo se puede limitar la libre locomoción de una persona cuando la misma esté apegada a la ley, en este caso a la Constitución y al Código Procesal Penal. Y es personal porque solo va a afectar, solo va a perjudicar al imputado, porque no se puede limitar la libertad de una persona que no ha participado o intervenido en la comisión de un delito o de una falta. Y es cautelar porque la imposición o la restricción de esa libertad puede ser provisional o temporal, ¿ya? Y sobre todo cuando por el delito que se le atribuye al imputado. Recuerden ustedes que hay delitos que permiten la aplicación de medidas sustitutivas. Entonces, es cautelar porque solo se priva de libertad al imputado al momento de su detención, pero puede ser que después de que se escuche o el juez reciba su primera declaración, decida dejarlo en libertad por falta de mérito o por el otorgamiento de una medida sustitutiva, porque el delito lo permite, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, la aprehensión solo procede si hay comisión de delito o falta, tal y como lo establece el artículo 9 de la Constitución y también el artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal. Entonces, eso es básicamente de lo que es una detención o aprehensión procesalmente hablando. Cuando yo les preguntaba a ustedes cuáles eran los supuestos, pues acá los prácticamente estamos resumiendo y recordando esos conceptos que ya analizamos en su momento en el curso de Derecho Procesal Penal 1. Primero, pues la existencia de un delito o falta. Y eso también lo establece el artículo 5 del Código Procesal Penal cuando habla de los fines del proceso. El artículo 5 dice que uno de los fines del proceso penal es determinar la existencia de un hecho delictivo. ¿Y de qué forma, de qué manera se va a establecer o determinar que en efecto existe la comisión de un delito? Pues por supuesto a través de la investigación que hace el Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público a través de la etapa preparatoria de la investigación va a establecer, va a determinar si la conducta punible o reprochable penalmente al imputado se encuadra en el tipo penal que le está siendo imputado o la falta según el caso.
Luego de que se determine de que en efecto sí hay comisión de delito, pues entonces ya viene la otra parte, que es determinar, establecer si la persona a quien se le está señalando de haber cometido ese hecho punible participó. ¿Y cómo vamos a establecer si él participó en la comisión de ese hecho delictivo? Pues a través de los medios de investigación, como dice la literal C, los medios de investigación testimoniales, documentales, periciales, materiales, que el Ministerio Público presente en esa audiencia al juez y que con fundamento en esos medios de investigación, el juez decida si otorga o no otorga la detención, decreta o autoriza o no la detención del imputado. Y por otro lado, pues también la existencia de requerimiento o petición del Ministerio Público. Es decir, salvo que se trate de flagrancia o cuasi flagrancia, pues entonces ahí no hay petición del Ministerio Público, porque hay flagrancia y se procede inmediatamente a la aprehensión del imputado. Acá el requerimiento o la petición que formula el Ministerio Público al juez contralor de la investigación es cuando, previa investigación, el Ministerio Público determina que el imputado pudo haber intervenido en la comisión del delito o de los hechos delictivos. Las formas de aprehensión, bueno, orden judicial, cuando el Ministerio Público lo requiere y el juez considera que sí hay elementos suficientes para privar de libertad al imputado y decreta o autoriza la orden de aprehensión. Y la flagrancia y la cuasi flagrancia. ¿En qué consiste la flagrancia? Ahí sí que son temas que ustedes ya conocen. Solo estamos tratando de recordarlos. ¿Qué es la flagrancia o en qué consiste la flagrancia? La flagrancia es cuando los policías encuentran al presunto sindicado o a la persona que está cometiendo el delito. Ujú. En el momento en que lo está cometiendo. Exacto, Lick, y de esa forma ellos proceden a ponerlo a disposición del juez competente. Ujú. En efecto, eso es la flagrancia. ¿Y la cuasiflagrancia en qué consistirá? La cuasiflagrancia, Lick, es cuando ya han pasado momentos de haber cometido el delito y todavía ellos pueden aprenderlo, o también los ciudadanos lo pueden poner a la vista de la PNC. Ujú, ujú. Sí, en efecto. Veamos lo que dice el artículo 257. Noemí, por favor, si nos apoya con la lectura del 257. Muy bien, Lick. Artículo Gracias. 257. Aprehensión. La policía deberá aprender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o defectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. La policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. En el mismo, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión e impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores, deberá entregar inmediatamente al aprendido, juntamente con las cosas recogidas, al Ministerio Público, a la policía o a la autoridad judicial más próxima. El Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de ley y que resulta necesario su encarcelamiento, en cuyo caso lo pondrá a disposición del juez que controla la investigación. El juez podrá ordenar cualquier medida sustitutiva de la privación de libertad o prescindir de ella.
caso en el cual liberará el sindicato. Muchas gracias, Noemí. Bien, claramente el Código Procesal Penal establece, indica en qué consiste la flagrancia, pero no indica en qué consiste la cuasiflagrancia. Sin embargo, de el contenido de ese precepto normativo podemos deducir que, como decía Noemí, hay cuasiflagrancia cuando el imputado es sorprendido momentos después de haber cometido el hecho delictivo y que inmediatamente la policía inicia la persecución y al ser detenido le encuentran objetos que él pudo haberse, digamos, imaginemos en un delito de robo, que él violentamente arrebató o sustrajo objetos de una persona que se conducía en la vía pública, y luego se da la fuga y entonces la policía lo detiene y le encuentra, por ejemplo, el teléfono móvil de la víctima, su bolso conteniendo documentos personales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, imaginémonos que una persona iba caminando en la vía pública, en la Sexta Avenida y 18 calle de la zona 1, y es víctima de un delito de robo por un sujeto que le arrebata su teléfono celular, una cadena de oro, su bolso conteniendo documentos. Y casualmente va pasando, luego de la comisión del delito, el victimario se da la fuga. Casualmente está pasando una radiopatrulla y la víctima para la radiopatrulla y le dice a los agentes de la Policía Nacional, mire, la persona que va corriendo allá me acaba de robar. Y también testigos presenciales le dicen, sí, en efecto, esta persona que va corriendo hace unos momentos le arrebató los objetos a la señora. La policía todavía visualiza al sindicado que va huyendo, inicia la persecución y a una cuadra o media cuadra o a 500 metros lo aprende, lo detiene. Y al hacerle un registro personal, pues se encuentra el celular, el bolso y la cadena. Entonces, prácticamente ahí hay una cuasiflagrancia. No fue sorprendido el imputado en el momento preciso en que estaba cometiendo el hecho delictivo, pero sí fue sorprendido instantes o momentos posteriores a la comisión de ese hecho delictivo. Pero el Código Procesal es claro al exigir que para que exista cuasiflagrancia es necesario que exista continuidad en la comisión del delito y la persecución. Es decir, que la persecución debe ser inmediata. No habría cuasiflagrancia si, por ejemplo, la persona que cometió el hecho delictivo se da la fuga y que 3 horas después o 6 horas después, por el mismo sector, el imputado, digamos, queriendo proceder a otro robo y testigos presenciales lo ven y también va pasando una radiopatrulla y le dice a la policía, mire, esta persona hace 6 o 7 horas le robó a otra persona en este mismo lugar. Y la policía no puede detener ahí porque ahí no hay continuidad. O sea, han pasado 7 horas en que cometió el primer hecho y no hay ahí continuidad. O que imagínense que el día siguiente, por el mismo sector, la persona que es su centro de operaciones delictivas o generalmente ahí delinque tratando de robarle a otras personas, lo ven y que y digamos al día siguiente también pasó la policía y le dicen, mire, esta persona el día de ayer le robó a una señora, etcétera. Pues, ahí la policía no podría detener porque no hay continuidad en la comisión del delito ni hubo persecución. Entonces, si ustedes quieren, ahí en esa partecita del artículo 257 que dice proceder,
después de ejecutado el hecho, ahí si ustedes quieren pueden hacer la anotación de cuasiflagrancia, porque el Código Procesal Penal no dice que es cuasiflagrancia, eso ya más que todo es doctrinario. Pues bien, entonces esos son los supuestos que tanto la Constitución de la República como el Código Procesal Penal exigen para que haya realmente el juez en un momento dado se pueda ordenar la detención del imputado. Cuando hay flagrancia y cuasiflagrancia, pues obviamente no es necesario que el Ministerio Público solicite la detención de la persona, porque precisamente el Código Procesal Penal señala que si hay flagrancia, inmediatamente la policía o cualquier persona, como dice el segundo párrafo del artículo 257, puede detener al sindicado. Igual con la cuasiflagrancia, siempre y cuando se den los supuestos que exige el artículo 257. Bueno, los aspectos anteriores básicamente son un recordatorio de lo que ya se analizó en derecho procesal penal, pero era necesario traerlos a colación para ya que entremos en contexto y sepamos realmente qué es lo necesario que previamente debe existir para luego llegar a la diligencia judicial de audiencia de solicitud de detención. Bueno, ¿cómo se desarrolla una audiencia de solicitud, una audiencia unilateral donde el Ministerio Público solicita la detención del imputado? La solicitud de la audiencia, el Código Procesal Penal en el artículo 109 señala que debe hacerse de la forma más expedita, de la forma más práctica, más sencilla, más fácil, más rápida, pensando en la economía procesal, en la celeridad del proceso penal. Veamos qué dice el artículo 109 del Código Procesal Penal. Alguien que nos apoye con la lectura de ese artículo. Lo leo si gusta, licenciado. Por favor, Noemí. Dice, el artículo 109, peticiones. El Ministerio Público, al igual que los demás sujetos procesales, harán todos los requerimientos en audiencia oral, unilateral o bilateral, según sea el caso, debiendo ser claros y concisos, demostrando y argumentando su pretensión. El requerimiento de audiencia se podrá hacer de forma más expedita utilizando para el efecto el teléfono, fax, correo electrónico o cualquier otro medio que lo facilite. El juez o tribunal certificará lo conducente a donde corresponda. Cuando el fiscal, en forma injustificada, no asista a las audiencias. Muchas gracias. Bien, el artículo 109 es claro. Dice que por teléfono, por fax, WhatsApp, etcétera, el fiscal puede solicitarle al juez una audiencia para que en esa audiencia oral y pública él se apersone o comparezca ante el juez, hacer sus argumentaciones, sus planteamientos que justifiquen o fundamenten el requerimiento de detención del imputado. Y también el artículo 109 es tajante al indicar que si el fiscal que solicitó esa audiencia y que el juez la señaló no comparece y no justifica su inasistencia o incomparecencia a esa audiencia, el juez está facultado para certificar lo conducente contra ese agente fiscal para que sea investigado por la posible comisión de un hecho delictivo, que podría ser una desobediencia, podría ser un incumplimiento de deber, etcétera. Eso ya dependerá de qué tipo penal se podría imputársele a este agente fiscal que no compareció a la audiencia que él mismo solicitó. Ahora, si justifica su incomparecencia porque él no pudo asistir a esa audiencia,
el día y la hora señalados, porque tenía otra audiencia en otro juzgado, pues ahí no hay problema, porque él justificó que humana y materialmente era imposible estar al mismo tiempo, el mismo día y la misma hora, atendiendo dos diligencias en distintos juzgados. Bien, entonces, imaginémonos que el fiscal solicitó por vía telefónica al juez la audiencia la semana pasada, el lunes de la semana pasada. Y el juez señaló la audiencia unilateral para el día martes de la próxima semana, martes 17 de marzo, a las 11 horas. Bueno, ese día y a esa hora, pues obviamente tendrá que estar ya presente el agente fiscal que hizo la petición, o puede ser que sea otro agente fiscal, no necesariamente el que hizo la petición, porque como les decía, pudiera ser que el fiscal que solicitó la orden de aprehensión, posteriormente a hacer la solicitud, le notificaron que tenía que estar presente en un debate en otro juzgado ese mismo día y a partir de las 9 de la mañana, por ejemplo. Obviamente a las 11 él no va a estar en esa audiencia de solicitud de orden de aprehensión. Entonces se tendrá que designar a otro fiscal que vaya a atender o hacer acto de presencia en esa audiencia. Ahora, si no tiene ningún inconveniente el fiscal que hizo la petición, pues será él el que esté presente en esa audiencia. Entonces, ¿cómo se inicia esta audiencia o cómo la inicia el juez en esta audiencia? Bueno, pues él está presente en su despacho o en el juzgado correspondiente y pues la audiencia, como fue señalada para el martes 17 de marzo a las 11 horas, pues entonces el juez inicia ese día y esa hora la audiencia. Lo primero que tiene que hacer el juez es, al iniciar la audiencia, es verificar que esté presente el fiscal o el representante del Ministerio Público e identificarlo con su carnet de la institución que lo acredita como funcionario del Ministerio Público y que además esté legitimado para participar en esa diligencia judicial. No obstante que el juez pueda que conozca al fiscal, porque eso ocurre y eso pasa normalmente toda vez que los fiscales pues diariamente están en diferentes juzgados atendiendo audiencias, debates y cualquier otra diligencia judicial. Auxiliares fiscales, agentes fiscales, fiscales de distrito, de sección, regionales, etcétera, etcétera. Una vez que el juez verifique la presencia del representante del ministerio o del fiscal y lo identifique, pues entonces ya vendrá lo siguiente. El juez ya prácticamente aquí concede la palabra al sujeto procesal o al compareciente, al sujeto procesal. En este caso será el representante del Ministerio Público porque él fue el que solicitó la orden de aprehensión. Entonces el juez le dirá, bueno, se le concede la palabra al representante del Ministerio Público o al fiscal fulano de tal, va el nombre, para que proceda a hacer sus argumentaciones o a exponer lo que estime pertinente. Entonces ya el Ministerio Público aquí, o el fiscal o auxiliar fiscal que esté presente en esa audiencia, pues iniciará su exposición. Esto va a depender de cada agente fiscal o auxiliar fiscal. Es decir, depende de la experiencia, depende de la preparación, de la capacidad del fiscal, es decir, su capacidad de oratoria, su capacidad de convencimiento, de persuasión, etcétera. Él hace una exposición técnica, jurídica,
en torno a la existencia del delito, a la posible participación del imputado y sobre todo haciendo un análisis de los medios de investigación que va a presentar en esa audiencia al juez. Es decir, esos medios de investigación, pues obviamente pueden ser testigos, declaraciones de testigos, declaración de la víctima, peritajes, documentos, prueba material, etcétera, que ya existen en la obra, en la carpeta judicial o las presenta el fiscal en ese momento y que esos medios de investigación son los que justifican o fundamentan la necesidad de solicitar la orden de detención del imputado y convencer al juez de que en efecto sí es procedente legalmente, para que el juez en su momento, al momento de resolver, la otorgue o puede ser que la deniegue. Como decía, los argumentos que el fiscal va a exponerle al juez, pues, como les decía anteriormente, va a versar sobre el delito que está imputando al sindicado. Es decir, si es un robo agravado, pues tendrá que decir que en efecto en la conducta penalmente reprochable al imputado sí encuadra en el delito de robo. Todos los, digamos, elementos necesarios o circunstancias que se deben considerar en torno a la comisión de ese hecho delictivo. Luego, pues tendrá que señalar que en efecto el imputado pudo haber intervenido o participado en la comisión del delito y cómo lo va a probar o cómo lo va a demostrar, cómo lo va a acreditar o determinar, pues a través de los medios de investigación que le presente al juez en esa audiencia. Y finalmente cierra el fiscal solicitando la orden de detención. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? Todo claro, Lick. Gracias. Pues bien, sigamos entonces. Luego de que el juez escuche los argumentos del fiscal, así como de los medios de investigación que presentó el fiscal en esa audiencia, el juez debe resolver inmediatamente y debe hacerlo también en forma verbal u oral. Y el juez tiene dos alternativas. Uno, si él está convencido o el fiscal lo convenció con sus argumentos y con los medios de investigación que presentó, pues el juez decreta, autoriza la detención del imputado. Si por el contrario, el fiscal no convenció al juez sobre la participación del imputado en el delito o en el hecho delictivo, o el juez con los medios de investigación que presentó el fiscal no se convence de que haya participado o tiene duda de que en efecto haya intervenido o participado el imputado en el delito, pues puede denegar la orden de detención. Pero en cualquiera de los dos casos, sea porque el juez decrete la aprehensión o deniegue la misma, el juez tiene que razonar, tiene que motivar, tiene que explicar con, valga la redundancia, argumentos de derecho y de hecho, por qué autoriza o decreta la detención del imputado o por qué la deniega, no la autoriza. Veamos qué dice el artículo 11 bis, por favor, del Código Procesal Penal.
Alguien que nos apoye con la lectura. Fundamentación. Los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un efecto absoluto de forma. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basare la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiere asignado a los medios de prueba. Muchas La gracias, simple Vivian. relación, Sí, diga, perdón, sí. la simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso la fundamentación. Toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y la acción penal. Muchas gracias, Viviana. Bien, claramente el artículo 11 bis exige que el juez exprese en su decisión judicial las razones, los motivos que tuvo para denegar o autorizar la detención del imputado. Y esto es necesario porque el sujeto procesal, en este caso Ministerio Público, tiene derecho a saber por qué el juez denegó o por qué el juez autorizó la detención del imputado. ¿Por qué? Porque imaginémonos que el juez denegó la orden de detención, pero el fiscal sostiene de que sí hay elementos que él presentó en esa audiencia para que el juez autorizara la detención. Entonces, al analizar los argumentos del juez, pues entonces el Ministerio Público puede impugnar esa decisión, puede presentar el recurso pertinente en esa misma audiencia, manifestando su inconformidad ante la decisión del juez. En este caso, pues sería un recurso de reposición de conformidad con el artículo 402 del Código Procesal Penal. Ahora bien, si el juez dicta un auto razonado, con considerandos, con parte resolutiva, fundamento de derecho, etcétera, o es un auto, si lo hace a través de un auto, entonces ahí procedería el recurso de apelación de conformidad con el numeral 10 del Código Procesal 404, numeral 10 del artículo 404 del Código Procesal Penal. Como en esta audiencia estuvo presente el Ministerio Público, si el juez resuelve denegar la detención, entonces en ese momento el Ministerio Público debe presentar el recurso, porque está siendo notificado de la decisión del juez en esa audiencia. Si no lo hace en ese momento, ya no, y si lo hace posteriormente, aunque el artículo 402 dice que el recurso de reposición se puede interponer verbalmente o por escrito. Y si lo hace por escrito 3 días después, ya no tiene validez, porque el momento procesal que él tenía para plantearlo era en la audiencia. Entonces, eso implica que el juez debe razonar su decisión. En todo lo que se desarrolla o todo lo que acontece en esta audiencia de solicitud de orden de detención tiene que constar en un acta, pero es un acta sucinta, o sea, se le llama acta sucinta. ¿Y por qué es un acta sucinta? Porque es un acta donde únicamente se van a consignar o plasmar lo más importante, lo más relevante que sucedió en esa audiencia. Generalmente en un acta sucinta, lo que se hace constar es primero, pues, la identificación del juzgado donde se realizó la diligencia, el número de la carpeta judicial, digamos, la hora de inicio,
de la audiencia, la presencia o comparecencia, en este caso del Ministerio Público, y también que se le concedió la palabra y él hizo sus argumentaciones y exposición, presentó los medios de investigación pertinentes y la resolución del juez. Y luego la hora en que finalizó la audiencia. Cuando el juez dicta su resolución y la notifica al Ministerio Público y que esa notificación es verbal también, ahí concluye la audiencia, ahí termina la audiencia, donde el juez dice, bueno, se le notifica al Ministerio Público la presente resolución o la decisión asumida por este juzgador con fundamento en los artículos 160 y 169 del Código Procesal Penal. Entonces, a partir de este momento, el fiscal, imaginémonos que el juez denegó la orden de aprehensión, una vez notificado el Ministerio Público en forma verbal de la decisión del juez, a partir de ese momento puede plantear su recurso en forma verbal. Y luego, pues el juez cierra la audiencia. Dice, bueno, en virtud de lo antes considerado, una vez notificado el Ministerio Público de la presente resolución, se da por concluida la audiencia y el juez se retira, que cierra la audiencia, y el fiscal pues también se retirará, ¿va? Luego de que le den copia del acta y de donde consta todo lo relativo a la audiencia y la decisión del juez. A grandes rasgos, esa es una forma en que en la práctica y en la realidad se desarrolla una audiencia unilateral. En este caso, pues lo que analizamos fue la solicitud de detención del imputado. Pero audiencias unilaterales pueden haber de otro, digamos, pidiendo otras diligencias. Por ejemplo, un allanamiento, un embargo de bienes, un embargo de cuentas, donde solo comparece el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Pero también estas audiencias unilaterales no solamente son para el Ministerio Público, no también puede ser para el abogado defensor o para el sindicado. El sindicado puede comparecer ante el juez solicitando una audiencia unilateral en donde él va a hacer algún requerimiento o alguna detención, alguna petición, o bien su abogado defensor, o bien el querellante adhesivo a quien ya se le ha dado participación provisional dentro del proceso. El artículo 160, a partir del artículo 160, está todo lo relacionado a las notificaciones, es decir, el artículo 160 señala que toda resolución judicial se debe notificar a los sujetos procesales. Y el 169 específicamente se refiere a la notificación de resoluciones en audiencia. Y hay otras formas de notificar también, que el mismo Código Procesal Penal, en los artículos subsiguientes, pues establece, digamos, las formas en que se puede notificar, por ejemplo, el artículo 162, el 163, etcétera, se refieren a las notificaciones. ¿Alguna duda o pregunta, comentario al respecto? Licenciado, Pero, perdón, licenciado, Sí, por favor. esta acta sucinta, ¿quién es quien la elabora? El juzgado. Digamos, en este caso podría ser el oficial que está tramitando proceso
o el secretario del tribunal, del juzgado. ¿Y uno puede pedir una copia de esta o le dan a uno algo por escrito? Por supuesto que le tienen que dar copia de esa acta. Gracias, licenciada. Le hice una pregunta, ese sería el documento que daría fin, entonces. ¿Perdón? No le Ese escuché. sería el acta sucinta, sería en caso ahí se resolviera en la primera audiencia, digámoslo así, ahí quedaría el caso y solamente con esa acta, no hay otro documento para darle finalización. Bueno, podría ser que, digamos, habría que ver si es necesario que al fiscal se le dé algún otro documento. Generalmente, solo copia de esta acta. No obstante de que él estuvo presente en la audiencia, él sabe qué es lo que pasó, pero de todas maneras se le da copia de esta acta. Aquí, pues, Ah, concluye esta audiencia, pero el proceso penal sigue, ¿va? y en caso sea una audiencia de finalización de la persecución penal, que eso se haya resuelto, ahí queda, con el acta nada más. Dependiendo, porque dependiendo la forma en que se va a terminar el proceso penal. Por ejemplo, si se aplica un criterio de oportunidad de acuerdo al artículo 25 del Código Procesal Penal, pues también hay una audiencia y hay una resolución, hay un acta donde el juez también es un acta sucinta donde se plasma todo lo que aconteció en esa audiencia y la resolución del juez. Si el juez, por ejemplo, otorga el criterio de oportunidad a favor del imputado, pues ahí prácticamente concluye el proceso, porque se solucionó el conflicto penal a través de una forma alternativa de solución del conflicto que la ley permite, o bien a través de un sobreseimiento. Sí, en el sobreseimiento que también se realiza en una audiencia, etapa intermedia, el juez decreta el sobreseimiento, ahí termina el proceso, concluye el proceso. Recuerden ustedes que los efectos del sobreseimiento, de acuerdo al artículo 328, es que cierra irrevocablemente el proceso y no se puede reabrir nuevamente contra el imputado por el mismo hecho. Es decir, ya no puede ser procesado penalmente el sindicado por el mismo hecho. Y si está privado de libertad, se ordena inmediatamente su libertad, etcétera, etcétera. Entonces todo va a depender del proceso y la forma en que se resuelva. Pero en este caso solamente, ahí que prácticamente está comenzando el proceso penal a través de esta solicitud que está haciendo el Ministerio Público. Puede ser que haya hecho otras anteriores, pero aquí básicamente Gracias, se refiere a la detención del imputado. gracias. Licenciado, con respecto al acta sucinta, los CDs que se graban en las audiencias, ¿es parte del acta sucinta o es otra cosa totalmente aparte? Es, digamos, el disco compacto a través de la cual se graban las audiencias, no, digamos, suple el acta. Las dos situaciones se dan. Por un lado, existe un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia que obliga a los juzgados y tribunales a que las audiencias se graben en disco compacto y que se le puede dar copia a los sujetos procesales de esa grabación, independientemente de el acta que se tiene que suscribir. Porque en el dicto compacto, por eso se llama acta sucinta, porque en esta acta solo se van a consignar aspectos relevantes, lo más importante. En cambio, en el disco está grabado toda la audiencia. Ok, gracias. Por ejemplo, en el disco está grabada los argumentos del fiscal, ¿ya? Todo lo que él expuso. Lo que no está en el acta sucinta, porque en el acta sucinta solo se consigna, se le otorgó la palabra al representante del Ministerio Público, quien expuso sus argumentos, punto. Pero no se exponen ahí qué dijo, cómo lo dijo, etcétera.
Eso está en el disco. Ok, ¿Alguien perfecto. más? ¿Alguien más? Bien, entonces, si no hay ninguna otra intervención, ¿perdón? Licenciado, perdón. Disculpe, ¿será que podría poner a la vista la diapositiva número 5? Licenciado, estas diapositivas las va a subir, ¿verdad? Las va a compartir. Sí, así es. Y la otra pregunta, ¿cuándo cree usted que podremos tener las notas del primer parcial? A más tardar el miércoles, porque el martes todavía, las notas ya están y lamentablemente no son muy halagadoras. Y perdonen que lo diga, pero vamos a platicar de ese examen la próxima, en una futura oportunidad, para indicarles qué errores se cometieron y en dónde estuvieron las falencias, etcétera. Y no las puedo publicar todavía porque hasta el día martes voy a realizar extemporáneos. Entonces, una vez que realice los extemporáneos y califique, entonces a más tardar el miércoles están siendo publicadas. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra intervención con relación al tema, solo reiterar la información que yo les di al inicio, recordándole a los compañeros que se van a examinar el día martes del extemporáneo, va a ser en el cubículo 205 del edificio